Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Café con Azúcar, notidiario de periodistas multimedios, patrocinado por Xerox Córdoba y transmitiendo desde el Centro de Información Turística Córdoba MX. Hoy es martes 8 de abril, pues les traemos lo más relevante del ámbito noticioso. Bueno, en lo que se empiezan a conectar, quiero darles la bienvenida a Café con Azúcar, notidiario de periodistas multimedios en este martes 8 de abril, patrocinado por Xerox Córdoba y transmitiendo desde el Centro de Información Turística Córdoba MX. Hoy hay mucha información pues de nota roja, lamentablemente, pero bueno, una noticia que de alguna manera viene a aliviar en cierta forma pues una tragedia, es que fue capturado en el Estado de México, donde se estaba escondiendo César N., el presunto feminicida de la niña Paulette, recordarán ustedes, de 11 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado el 12 de septiembre del año pasado a orillas del río Orizaba, después de que varios días pues estuvo desaparecida. Recordarán este caso que fue pues muy mediático, muy sonado, porque pues esta niña, les reitero, había salido a comprar a una tienda, la enviaron a un mandado y desapareció, y durante varios días no se supo de nada de ella hasta que pues lamentablemente su cuerpo fue hallado. Pues ya su presunto agresor ya está tras las rejas. Ojalá y que de ser encontrado culpable, que se le prueben este delito, este terrible delito, pues pase mucho tiempo en la cárcel, o de preferencia que nunca salga. Y aquí en la región Cañera, en Omealca para ser más específicos, 2 hombres fueron asesinados a balazos la tarde de este martes por sujetos desconocidos, mientras pues estas personas se encontraban en su domicilio. Llegaron a bordo de motocicletas, ya saben ustedes el modus operandi, los atacaron a balazos y lamentablemente perdieron de vida. Los victimarios, como siempre sucede en estos casos, escaparon. Y en el sur del estado, y muy concretamente en Chinameca, 3 personas fueron privadas de su libertad por un comando armado la madrugada de este lunes, y hoy sus familiares bloquearon durante 6 horas la carretera que comunica con la sierra para exigir su aparición con vida. Vamos a ver si funciona esta medida, porque finalmente pues es a lo que obligan a los familiares luego de muchas veces de la inacción de las autoridades. Y cerca de ahí, en Coatzacoalcos, fue hallada una cabeza humana con un narcomensaje, muy concretamente en la colonia Iquiza de ese municipio costero al sur del estado. Mientras que en Acayucan, muy cerquita también de Coatzacoalcos, un ladrón terminó golpeado y amarrado a un poste tras ser sometido por vecinos después de haber asaltado a un joven. Esto, bueno, es un caso de esos que siempre llaman la atención. Esto sucedió, les digo, en Acayucan. Y fíjense que en Álamo, ahora yéndonos al norte del estado de Veracruz, bueno, pues un joven solamente pasará 4 años y algunos meses en prisión, pese a que participó en el secuestro, junto con otro cómplice, en el secuestro y asesinato de su profesor, de su propio maestro, en el año 2024. Bueno, pues aprovechando que el mentor lo conocía, aprovechó de esa cercanía, lo secuestró, lo mantuvo privado de su libertad, lo torturó, pidió rescate a sus familiares y finalmente lo privó de la vida junto con un cómplice. ¿Por qué la pena tan breve pese a lo criminal y lo sangriento pues de este delito? Bueno, pues es que en ese entonces, en el 2024, este joven pues era menor de edad, así que solo pasará 4 años y saldrá pues antes de los 22 años o 22 años y meses de edad, saldrá a la calle pues prácticamente como si nada. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, fíjense que aquí en Córdoba, después de que ayer platicábamos que se iba finalmente a inaugurar el día de hoy
abrir a la circulación el carril de circulación que se compuso, que se rehabilitó, dañado por el socavón en el Boulevard Tratados de Córdoba, que estaba programado para hoy, después se dijo que no, que iba a ser para el día viernes, eh, por diversos motivos. Bueno, se arguyó que el tema era por el clima. Finalmente, bueno, pues ya se anunció de manera oficial que será el día de mañana miércoles cuando se aperture este carril, les digo que es el que conduce desde San Román hacia el centro de la ciudad. Será el presidente municipal quien dé el banderazo de apertura a esta obra. También señaló que el otro carril que se reparará estará cerrado durante una semana por la obra de reconocimiento que necesita. Es más, lo que dijo de entender es que no es tan grave el problema que presenta, el hundimiento que presenta estos dos carriles que, al contrario, van del centro de la ciudad hacia San Román. Y en el tema electoral, pues Héctor Yunes Landa, el diputado del PRI, diputado local, dijo que su partido ha perdido a más de 20 aspirantes a candidaturas, todo esto por amenazas. Y por supuesto culpó al gobierno del estado, a Morena, de este clima enrarecido de violencia que se vive previo a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 1 de junio para renovar las 212 presidencias municipales del estado de Veracruz, además de que también se va a llevar a cabo la elección judicial. Y para terminar en el ámbito de las noticias, pues les platico que eh, hace unas horas, pues recibimos el reporte de que había habido un incremento abrupto de los combustibles, es decir, de la gasolina, de los dos tipos de gasolina, Magna y Premium, así como del diésel, en un aumento cercano al 10%, y obviamente que este aumento pues prende los focos rojos de alerta ante la escalada de precios que se podría venir, una avalancha de precios, porque pues finalmente el diésel sobre todo es el combustible usado pues por el transporte pesado, transporte de carga, para, pues precisamente para funcionar, y esto por supuesto que no será absorbido pues por las empresas, desde luego, sino tendrán que obviamente imponer estos costos a sus respectivos clientes, y sus respectivos clientes pues obviamente finalmente lo cargarán al bolsillo de todos los consumidores, de todos quienes consumimos desde la verdura que es traída de otros estados o de otras ciudades, obviamente que también impacta en otros rubros, abarrotes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver en el sector del transporte de carga, bueno, pues obviamente que se vendrá pues una escalada de precios. Bueno, estamos ya preparando un reportaje que esperamos presentárselos el día de mañana sobre este aumento de combustibles y cómo puede afectar finalmente en el bolsillo de cada uno de nosotros, de ustedes, quienes a la hora de ir a comprar, bueno, pues ven precisamente que su dinero les rinde cada día menos. De hecho, hace unos días estaba yo leyendo una conversación en algún grupo de WhatsApp, de los muchos en los que estamos metidos, para estar enterados de las cosas, en las que la gente pues ya poco a poco va dándose cuenta que algunas de las medidas implementadas desde el gobierno federal para pues supuestamente beneficiar a la población, que es el caso, por ejemplo, de el aumento al salario mínimo, bueno, finalmente estos aumentos se ven pulverizados por la inflación, que se traduce en precios más altos de los productos. Incluso he escuchado de algunas amas de casa que mencionan que el dinero que ahora reciben, aunque es mayor, casi el doble prácticamente, o más del doble que reciben
la pensión del bienestar en los adultos mayores, pues prácticamente no compensa el aumento que han tenido los productos de la canasta básica y que incluso antes, cuando recibían menos, hace 6 años, por ejemplo, menos dinero, les digo, pues prácticamente menos de la mitad de lo que reciben ahora, podían comprar más que con lo que compran el día de hoy. Y fíjense que todo esto, la gente al parecer ya se va dando cuenta, aunque no toda, porque muchas veces el desconocimiento de las leyes del mercado, ¿sí? De cómo funciona la economía, no nos permiten apreciar la real dimensión de una medida económica, como puede ser, les digo, la inflación, como puede ser un aumento al salario mínimo sacado de la manga. Y esto viene a colación porque precisamente también en otro grupo de WhatsApp leía yo hace unos días acerca de el incremento precisamente en el costo de los combustibles, mientras algunas personas defienden la postura del gobierno federal en el sentido de que las gasolinas no han subido de precio en términos reales, vaya, por lo menos ya aceptan que sí ha subido en sus precios en sus precios reales, pero defienden la postura del gobierno federal diciendo que en términos reales no ha subido y para esto se basan, fíjense ustedes, en el aumento al salario mínimo y dicen que con el salario mínimo de hace 6 años compraban menos gasolina que con el salario mínimo de hoy en día. Y esto, por supuesto, que pues pareciera que es algo pues verdadero, que es real, porque pues si tomamos como base esos criterios, pues sí, efectivamente, el salario mínimo ha aumentado mucho más que el precio de la gasolina y esto nos hace creer que podemos comprar por este simple hecho más gasolina por nuestro dinero. Sin embargo, cuando analizamos muy bien el término de los precios en términos reales, este concepto, pues nos encontramos, y esto usted puede hacer una búsqueda muy fácil en internet, se mete usted a Google y puede usted buscar este concepto de términos reales y descubrir que los términos reales en realidad no se refieren a una cuestión que esté basada en el salario mínimo, que es lo que utilizan como argumento los defensores de estas medidas del gobierno federal. No, los términos no reales no se refieren en cuanto al término de los salarios mínimos o como fundamento de los salarios mínimos, sino en realidad se refiere con respecto a la inflación, que era lo que yo les comentaba al principio de esta pequeña charla. Finalmente, con respecto a la inflación, cuánto de verdad están subiendo los precios, cuánto de verdad está costando tu dinero, porque obviamente si nos basamos en que puedes comprar más porque el salario mínimo aumentó más, pues entonces imagínense todos los gobiernos aumentarían de manera desproporcionada los salarios mínimos. El país que usted me diga, pues lo primero que haría sería, pues vamos a aumentar el salario mínimo en 1000% cada año o en 100% al doble, y entonces la gente va a tener mayor poder adquisitivo. Obviamente, les reitero, un simple análisis de cualquiera de ustedes se podrá dar cuenta que esto es falso, porque de inmediato se desata una burbuja inflacionaria. Y esto es en sí lo que hay que entender por términos reales. ¿Cuánto podemos comprar de gasolina en términos reales basado en cuánto ha subido
con respecto a la inflación y no con respecto a los salarios mínimos. Sin embargo, pues les digo, hay mucha gente que aún confunde estos términos pensando o basándose en, pues, en esta falacia relativa a los salarios mínimos. Si no, imagínese usted, dígame si alguna vez haya visto en las noticias que en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, pues se pongan alegremente a subir los salarios mínimos, pues todo el mundo lo haría, todos los países lo harían, si de verdad esa fuera la solución para, para paliar el bajo ingreso, el bajo poder adquisitivo. Entonces, bueno, esta reflexión, finalmente esta pequeña explicación que espero sea entendible, bueno, pues no tiene otro fin más que finalmente alertarlos, que la gente se dé cuenta, que usted se dé cuenta de cómo podemos muchas veces ser engañados utilizando falsos conceptos, utilizando las mismas estadísticas que muchas veces las usan a su conveniencia para hacernos creer que alguna medida económica que se ha tomado pues es en nuestro beneficio. Así que mucho ojo con este tema, y esto me trae ahorita a la memoria un video que surgió hace algunas semanas, algunos meses, de una joven, que incluso yo creo que yo cuando lo vi pensé que era pues una broma, un meme, pero no, se trata de una joven que alega que los combustibles no han subido, que la gasolina no ha subido de precio, y para asegurarlo, para demostrarlo, pues va en su automóvil, va grabando con su teléfono celular, llega a la gasolinería y pide 200 pesos de gasolina. Y entonces, pues el despachador le toma los 200 pesos, se dispone a suministrarle el servicio, y ella dice, ¿ya ven? Dice, no ha subido la gasolina, yo sigo comprando 200 pesos de gasolina desde hace varios años y hoy sigo comprando 200 pesos de gasolina y no ha subido de precio. Entonces, bueno, muchas veces a este nivel de ignorancia, pues nos podemos encontrar a mucha gente que desconoce cosas tan básicas como esa. Y bueno, obviamente que siempre los gobiernos van a intentar confundir a la población, aprovecharse de su ignorancia para pues hacerles creer que muchas veces las medidas económicas que toma son en su beneficio. Así que pues mucho ojo con este tema. Mañana les reitero, ya estamos recopilando información sobre este tema y vamos a platicar sobre el alza a los combustibles, al diésel y por supuesto a la gasolina en sus dos vertientes, la gasolina magna y la gasolina premium, ¿verdad? Pues bien, esto es en cuanto a las noticias, lo que yo les quería platicar este martes, pero también es martes de historia e historias, donde también pues en este espacio les platicamos en los martes precisamente, pues un poquito de algún tema histórico de Córdoba, de la región o del estado de Veracruz. Y hoy en particular me gustaría platicarles, abordar un tema que pues ha sido poco, muchas veces es poco conocido, aunque aparentemente tenemos la información, aparentemente la conocemos, pero es información que muchas veces es especializada y que a través de la revista Magazine, pues tratamos de darle difusión precisamente. Miren ustedes, este es un ejemplar de la revista, este es un número viejito que es el de la Casa Quemada, ¿sí? Esta es la revista Magazine, pero en particular me gustaría platicarles el día de hoy, aprovechando que estamos precisamente ya en el mes de abril, pues sobre los orígenes prehispánicos de el lugar donde habitamos, de la villa de Córdoba, tomando en cuenta que la villa de Córdoba pues no fue fundada sino hasta el año de 1618, cuando, como ustedes saben, bueno, pues 30 cabezas de familia, 30 hombres, se inscriben,
se registran ante el gobierno virreinal para proceder a la fundación de una nueva población que estaría situada en las lomas de Huilango. Pero esa es una historia que vamos a platicar en 15 días, cuando precisamente se acerque el día del aniversario de la Fundación de Córdoba. Pero antes, hoy, en esta ocasión, pues quisiera platicarles, abordar un poquito el tema de la ciudad prehispánica de Tuxpan, que es acaso quizás una de las zonas mejor conservadas en cuanto a vestigios arqueológicos que hay en la región y particularmente aquí en la ciudad de Córdoba. Como ustedes saben, la zona arqueológica, bueno, pues tiene una delimitación muy precisa en lo que es el antiguo casco y sembradíos de caña de la ex hacienda o de la hacienda de Santa Margarita, que hoy está en ruinas. Esta zona arqueológica, bueno, pues tiene algunas pirámides que aún se conservan, que aún están cubiertas incluso por la maleza, por la hierba, hay un juego de pelota, entre otras estructuras que pues, se han conservado a lo largo de los siglos. Sin embargo, y es un poquito lo que quiero abundar el día de hoy, hay que tomar en cuenta que esta población que floreció hacia finales del periodo clásico, el periodo clásico pues es, podemos básicamente así, grosso modo, decir que es precisamente, el nombre lo dice, el periodo clásico, el periodo donde las grandes civilizaciones de Mesoamérica pues florecieron, tanto en lo que es la meseta de la náhuac como en el mundo maya y en otras zonas de lo que actualmente es nuestro país México. Y en este sentido se circunscribe también la ciudad prehispánica de Tuxpan. De acuerdo con Fernando Miranda, el arqueólogo de Lina, que ha estudiado, yo me atrevo a asegurar que es quien ha estudiado en mayor número y durante más tiempo toda esta región de Córdoba y sobre sus vestigios arqueológicos, pues se especula que muy probablemente esta ciudad haya sido fundada, habitada y que finalmente haya sido abandonada por descendientes de esa gran cultura, que es, de hecho es la cultura madre de Mesoamérica, que son los olmecas, los grandes talladores de estas cabezas monumentales que podemos encontrar en el sur de Veracruz, en Tabasco, y que como les digo, pues es la cultura madre de todas las civilizaciones de Mesoamérica. Pues bien, esta cultura olmeca que tuvo, al ser obviamente la cultura madre, pues es la primera civilización, la más antigua que se conoce, que alcanza niveles de civilización importantes. Esto no quiere decir que no haya habido grupos humanos anteriormente. Esta civilización, bueno, se ve eclipsada a lo largo de los siglos y sus descendientes obviamente no se extinguen, sino simplemente lo que ocurre es que pues van eclipsando su cultura, su civilización se va perdiendo y aunque el pueblo no se extingue como tal, porque conserva su lengua o alguna derivación de ella, costumbres, hábitos, en fin, todo lo que una cultura lleva consigo, y esta se va transformando y hay un grupo llamado por algunos arqueólogos, a otros no les gusta mucho esta acepción de los olmecas rurales. Estos olmecas rurales habrían sido un grupo que emigra del sur de Veracruz hacia el altiplano y que a lo largo de los años, de las decenas de años e incluso de siglos, se van estableciendo en diferentes lugares, y uno de ellos es precisamente pues, lo que actualmente es la ciudad de Córdoba. Y en el norte de esta ciudad, precisamente en la zona conocida como Tuxpan, que en náhuatl
significa lugar de conejos, ahí se habrían asentado y fundado esta ciudad. Se sabe poco de ella porque ha sido poco estudiada a fondo. Y recordemos también que en Veracruz, en el Golfo de México, las condiciones climatológicas hacen prácticamente imposible que se puedan conservar restos humanos que son muy importantes para poder eh, estudiar en un momento dado no solo las características físicas o fisiológicas, el estudio físico de una población, sino también todo lo que alrededor de su cultura se puede encontrar a partir de sus restos, porque prácticamente hasta la misma ropa con la que son enterrados los muertos aquí en el estado de Veracruz, prácticamente la humedad, el calor, el clima, hace que desaparezcan, que se consuman por completo. Y esto mismo es lo que dificulta mucho, entre obviamente otros aspectos, empezando por el aspecto material económico, ha dificultado mucho que se pueda estudiar esta ciudad prehispánica de Tuxpan. Sin embargo, de acuerdo con el arquitecto Fernando Miranda, bueno, pues se puede especular con un alto grado de certeza que esta civilización, este pueblo, pues a lo que se dedicó fundamentalmente fue al comercio, y que esta ciudad de Tuxpan, además de haber sido un centro comercial, bien pudo haber sido un centro espiritual, religioso, a donde llegaban pues diversas migraciones, peregrinaciones pues a rendir culto a los diversos dioses que existían en la época. Así que este es un poquito de lo que podemos hablar, porque la verdad es muy extenso, pero me gustaría en otro momento ahondar más en este tema, pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí sobre el tema de la ciudad que se encuentra dentro de la mancha urbana de Córdoba, llamada Tuxpan, lugar de conejos. Y recordar que la zona arqueológica que está delimitada y que por cierto está bajo resguardo de la Universidad Veracruzana, pues no es la única de la que se circunscribe. Hay más restos, y uno de los casos más palpables, de los ejemplos más evidentes, es ese gran cerro o montículo que se observa dentro de la Alameda Murillo Vidal, donde está ese pequeño foro. Bueno, pues debajo de ese cerro, pues no hay otra cosa más que una pirámide, otra pirámide. Y incluso en el Parque de Santa Rita, frente a la iglesia, donde hay un pequeño pues altar a la Virgen, si no mal recuerdo, bueno, pues que también ahí habría otra pirámide que pues también habría pertenecido a esta civilización. Incluso hay fotografías que nos muestran que antaño, hace algunos años, esta pirámide estaba más elevada de lo que hoy podemos observar en la actualidad. Pues bien, esto fue martes de historia e historias en el notidiario Café con Azúcar de Periodistas Multimedios. Yo les agradezco el favor de su atención y como siempre los invito a estar atentos a las actualizaciones de Periodistas Multimedios en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal y grupos en WhatsApp y por supuesto en nuestra página web periodistasmultimedios.com.mx. Pasen ustedes muy buena noche.